Buenas tardes, profesor. Nosotros somos Nicola Cuña, Estefanía Labra y Felipe Fernández, y hoy presentamos nuestro proyecto titulado Análisis del comportamiento dinámico de la temperatura de frenado en un vehículo durante conducción exigente mediante límites y derivadas. Elegimos este tema porque el sistema de frenos es uno de los elementos más importantes para la seguridad de un vehículo. Durante una conducción exigente, como un descenso prolongado o frenadas repetitivas, la temperatura del disco aumenta considerablemente y puede afectar el rendimiento del sistema. Nuestro objetivo fue analizar este comportamiento utilizando herramientas del cálculo diferencial, específicamente funciones, derivadas y límites, apoyándonos además en una simulación desarrollada en GeoGebra. La definición del proyecto. El problema que quisimos investigar fue cómo cambiar la temperatura de un disco de freno cuando el vehículo es sometido a una conducción exigente. Sabemos que al frenar, la energía cinética del vehículo se transforma en energía térmica debido a la fricción entre el disco y las pastillas. Si este proceso ocurre de manera repetitiva, la temperatura aumenta hasta alcanzar valores que pueden afectar la eficiencia del frenado. Nuestra investigación busca representar matemáticamente este fenómeno mediante una función y posteriormente analizar su comportamiento utilizando derivadas y límites. Tema de investigación. Para desarrollar el proyecto utilizamos conceptos propios del cálculo diferencial, principalmente funciones, límites y derivadas. Desde el punto de vista automotriz, incorporamos conocimientos relacionados con el sistema de frenos, la generación de calor por fricción y el fenómeno conocido como fading, que corresponde a la pérdida de eficiencia del frenado debido al sobrecalentamiento. El propósito fue integrar conocimiento matemático con una situación real presente en la mecánica automotriz. Los objetivos y las preguntas. Nuestro objetivo general fue analizar el comportamiento dinámico de la temperatura de frenado utilizando límites y derivadas. Como objetivo específico buscamos modelar matemáticamente el aumento de temperatura, interpretar el significado de la derivada como tasa de cambio y utilizar los límites para estimar la temperatura máxima del sistema. Además nos planteamos preguntas como ¿cómo varía la temperatura durante una conducción exigente? ¿Qué representa la derivada? ¿Y cómo puede el cálculo ayudar a comprender este fenómeno? Los temas involucrados. Para responder esta pregunta fue necesario integrar distintos conceptos. Desde la mecánica analizamos el funcionamiento del sistema de frenos y la generación del calor por fricción. Desde la matemática utilizamos funciones exponenciales, derivadas y límites para representar el comportamiento térmico del disco de freno. Finalmente, apoyamos el análisis mediante herramientas tecnológicas como GeoGebra y Excel. ¿Ya la apretaste? No. Sí, mira. En esta diapositiva mostramos la planificación del proyecto. Primero seleccionamos el tema, luego realizamos la investigación bibliográfica, posteriormente desarrollamos el modelo matemático, construimos la simulación en GeoGebra y finalmente elaboramos la presentación y la conclusión. Para el desarrollo del proyecto utilizamos principalmente GeoGebra y Excel. GeoGebra nos permitió representar gráficamente la función que modela la temperatura del disco de freno y visualizar su comportamiento a través del tiempo. Excel fue utilizado para organizar los datos obtenidos y construir tablas comparativas. Estas herramientas facilitaron el análisis del fenómeno y permitieron interpretar los resultados de forma visual. Modelamiento térmico del disco y temperatura crítica. Para representar el aumento de la temperatura utilizamos la siguiente función. En este modelo T representa la temperatura del disco en grados Celsius y T corresponde al tiempo en segundos. Es importante mencionar que nuestro modelo comienza en 80 grados Celsius y no en temperatura ambiente. Esto se debe a que decidimos representar un escenario de conducción exigente donde el vehículo ya se encuentra circulando y el sistema de frenos ya ha realizado algunas frenadas previas. Por lo tanto, los discos no parten fríos.
que ya posee una temperatura de trabajo. La gráfica muestra que el inicio de la temperatura aumenta rápidamente y luego en incremento comienza a disminuir hasta aproximarse a un valor estable cercano a los 350 Celsius. La derivada como la tasa de variación instantánea de calor. Posteriormente calculamos la derivada de la función. La derivada representa la rapidez con la que cambia la temperatura en cada instante. Cuando el frenado comienza, la derivada posee un valor elevado porque la temperatura aumenta rápidamente. Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, la derivada disminuye, indicando que el sistema continúa calentándose, pero cada vez más lento. Límites matemáticos aplicados a la estabilidad del sistema. También aplicamos el concepto de límite. Calculamos el comportamiento de la función cuando el tiempo tiende al infinito. El resultado obtenido indica que la temperatura se aproxima a 350 grados Celsius. Esto significa que el sistema alcanza una condición cercana al equilibrio térmico y que la temperatura deja de aumentar de manera considerada. Análisis de los resultados obtenidos. Los resultados muestran que la temperatura aumenta rápidamente durante los primeros segundos. Esto es debido a la intensa fricción entre el disco y las pastillas. Posteriormente, el incremento disminuye progresivamente hasta estabilizarse. Esto demuestra que la derivada disminuye con el tiempo y que el límite describe correctamente el comportamiento final del sistema. Conclusiones. Concluimos que el cálculo diferencial posee aplicaciones reales dentro de la mecánica automotriz. Las derivadas permitieron analizar la rapidez del calentamiento del sistema, mientras que los límites ayudaron a estimar la temperatura máxima alcanzada durante una conducción exigente. Además, la simulación desarrollada facilitó la comprensión del fenómeno y permitió relacionar conceptos matemáticos con una situación real presente en el funcionamiento de un vehículo. También como aprendizajes obtenidos, utilizamos la aplicación de límites y derivadas, la interpretación de funciones matemáticas, el uso de GeoGebra para la modelación, la relación entre el cálculo diferencial y la mecánica automotriz y el trabajo colaborativo en la resolución de un problema real. Área de impacto de asignaturas. Este proyecto integró conocimientos adquiridos en distintas asignaturas de la carrera, desde cálculo diferencial, en la cual utilizamos funciones, derivadas y límites. En física mecánica, comprendimos cómo la energía cinética se transforma en energía térmica mediante la fricción. Para sistemas de termofluidos del automóvil nos permitió entender la transferencia y la disipación del calor. Esto demuestra que las distintas asignaturas se complementan para resolver un problema real en el área automotriz. Bibliografía y fuentes de información. Para el desarrollo del proyecto utilizamos bibliografía técnica y académica relacionada con el cálculo diferencial, sistemas de frenos y transferencia de calor. Entre las principales fuentes se encuentran los textos de James Stewart para el cálculo diferencial, los manuales técnicos de Bosch sobre el sistema de frenos, información técnica de Brembo, el libro de Zengel sobre la transferencia de calor y la plataforma GeoGebra utilizada para la simulación. Muchas
Muchas gracias, profesor, por su atención y quedamos atentos a sus comentarios.